Filosofía y sociedad mexicana. La sociedad mexicana es un conjunto de diversas identidades que han convivido prácticamente desde el principio de los tiempos. A partir de los legados maya y azteca, la presencia de los españoles hasta la sociedad de hoy, nuestra comunidad nacional, un cúmulo de rasgos étnicos, culturales, políticos y económicos, afronta el siglo XXI insertándose en el proceso mundial de globalización, pero tratando de conservar lo propio. La sociedad en las culturas de Mesoamérica. Lo primero que se debe precisar es que el término clase social se usó originalmente para referirse a las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Las sociedades prehispánicas no se dividen en clases ni estamentos, sino en castas. Comencemos con los mayas. Esta comunidad prehispánica tiene una división de castas muy bien definida. Sistema de castas maya. Se divide en gobierno y gente. Comencemos con la división del gobierno. Poder religioso y poder civil. En su poder religioso está el Ahuacam, que significa sacerdote mayor. Aquí se encuentra el Ainob, que significa sacerdotes, y los sacerdotes divinos. En el poder civil, el Xalach-Winik o Batab, Nacom, guerreros supremos, Batabob, que significa jefes locales. También se encuentran los tulipes o la orden comunal. Pasemos a gente. Putunes, que significa conquistadores, y Pentacop, servidores. Dentro de los putunes o conquistadores se encuentran los mercaderes, los profesionales y gente común. Los lugares donde viven están dispuestos en forma de círculos concéntricos. Los sitios de habitación más cercanos al centro y por tanto a los templos sagrados son habitados por sacerdotes. Aunque se debe recalcar que todos los habitantes poseen un área ritual particular. La gente más sencilla vive dispersa en la zona externa de este hábitat circular. El gobierno de los mayas era dirigido por dos cabezas, el Xalach-Winik y el Ahuacam. El Xalach-Winik pertenece a la casta superior, por tanto, es un cargo que se hereda de padre a hijo. Es el Batab o jefe civil en quien recae la autoridad política, el que cobra los tributos, llama a los guerreros para combatir y determina las relaciones con otros pueblos. Para tomar decisiones, forma una especie de consejo de estado, integrado por jefes locales, llamado Batabob, sacerdotes y miembros de rango superior. Los consejeros, ayudantes, mensajeros y portavoces del Batab se llaman Popolná y Aholpop. En orden descendente, la casta que sigue a los Batabob corresponde a los Akuchkabob, que supervisan las áreas en que se subdividen las colonias, por llamarlas de alguna manera. Al final de la escala de cargos públicos se encuentran los tulipes, que mantienen el orden comunal y velan para que las leyes se cumplan. En la guerra, el Batab dirige a los soldados y tiene una especie de ayudante, el guerrero supremo llamado Nacom, que ejerce su cargo durante 3 años. En la otra rama del gobierno se encuentran los sacerdotes, que ejercen este cargo por herencia, pues pertenecen a las castas más distinguidas. El Ahuacam, compañero de Xalach-Winik en el gobierno, es un sacerdote que se dedica únicamente a las labores de su rango y a la astrología. Su nombre significa Señor Serpiente y tiene la potestad sobre los asuntos materiales y espirituales. Se dedica a la escritura jeroglífica, la educación religiosa, la administración de los templos, los sacrificios, la astronomía, la adivinación y la medición del tiempo. Después del Ahuacam hay 2 grupos de sacerdotes. Por un lado, los Ainob, que tienen la misma categoría que los Batabob. Por el otro, los sacerdotes chilames o adivinos,
que interpretan los mensajes de los oráculos con el fin de descifrar los designios de los dioses. Quien realiza los sacrificios rituales se llama Nacom. Este no debe ser confundido con el jefe militar. Ambos cargos, tan distintos, se llaman del mismo modo. El Nacom religioso es asistido por 4 Chacoob, que ejercen funciones tales como encender el fuego nuevo en los templos cada ciclo anual, ayunar y untar con sangre a los ídolos recién esculpidos. En el ámbito económico, los encargados de los intercambios de bienes o poolom ocupan un alto rango, puesto que son descendientes de navegantes putunes o mayas chontales, que conquistaron estas tierras del sur de México, Guatemala, Belice y Honduras. Estas personas informan a los jefes militares sobre las posibles rutas, la economía y la política de defensa de los demás pueblos. La tierra era de carácter comunal, aunque el acceso a esta es proporcional al rango. Las castas altas recibían como tributo los productos obtenidos de la caza y la pesca, así como milpas, miel, mantas de algodón y servicios. La gente común, ubicada muy abajo en la pirámide de castas, está compuesta por albañiles, aguadores, artesanos, campesinos, canteros, carpinteros, leñadores, pescadores y tejedores y otros. Entre todos se encargan de las labores agrícolas, civiles y artísticas para subsistir y sostener a la casta privilegiada. De último están los servidores o pentacop. Casi todos habían sido parte de botines de guerra, vendidos como mercancía o bien castigados así por haber cometido un delito. A lo que llegamos a la conclusión que los recursos de los mayas se distribuyen según el rango. En la cultura maya, la mayor parte de la tierra y sus productos son de dominio público. Las altas castas se reservan la explotación de los cultivos agrícolas, el cacao y la producción de sal en los litorales. Además, obtienen diversos tributos de la población. Aztecas. Los aztecas tienen otra estructura de castas. Se debe aclarar que por ser un sistema autónomo, el término para definir el emperador, para referirse a los mexicas, se habla de Tlatoani. Algunos de estos gobernantes de Texcoco, a la llegada de los españoles, son Moctezuma y Cuauhtémoc. El sistema de castas azteca. Este se divide en Tlatoani, que al mismo tiempo se encuentra el sacerdote y el militar. El Macehualtim, que son los dueños de las tierras. Tlaymaitl, trabajadores sin tierra. Guerreros, mujeres, linaje y parentesco. Servidores. La sociedad azteca está compuesta por 2 grandes grupos. Servidores por un lado, la casta por el otro. Los tlatoanis desempeñan funciones que incluyen las sacerdotales y las militares. Después de su muerte, el mando pasa a manos de algún primo o sobrino por línea materna. Estas comunidades no son patriarcales, sino matriarcales. Por tanto, el poder no se hereda de padre a hijo. Encontramos otras figuras como las de los Macehualtim y los Tlalmaitl. Los primeros gozaban de cierto tipo de propiedad sobre la tierra. Los otros eran trabajadores a los que se les excluía de este privilegio. La actividad económica principal de esta cultura prehispánica no descansa en la agricultura, sino en la guerra. Gracias a esta imponen a otras comunidades el pago de tributos, obviamente en especie. A los guerreros muertos se les rinde gran tributo. Las mujeres que mueren en el parto también son honradas, aunque se les prepara para los trabajos domésticos y se les exige discreción y recato en sus modales. Pero son ellas las que determinan el linaje y el parentesco. Por otro lado, la cultura azteca procura fortalecer el carácter de los niños mediante una férrea disciplina, como la de bañarse con agua fría y dormir en el suelo.
Se fomentan los valores como la valentía, el honor, la verdad y la justicia. También se les inculca el respeto por los padres y los ancianos. Además, complementan su formación con música, cantos y bailes.